Gracias, señora consejera. Turno para la última pregunta. Por favor, ruego silencio para que podamos seguir la comisión de manera adecuada. La última pregunta, a cargo también del Grupo Podemos, aparte también de la señora Benítez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, si comparamos las órdenes del 25 de abril de 2017 y la de 11 de mayo de 2016, mediante las cuales se aprueban las plantillas orgánicas de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación por especialidades y cuerpos docentes, nos encontramos con una pérdida de 992 docentes de primaria y de 425 docentes de educación infantil respecto al curso 2016-2017. Esta pregunta, más o menos, ya se le han formulado durante esta sesión. Pero bueno, no la vamos a retirar y vamos a ahondar en ella. ¿Cuáles son los motivos que se encuentran tras esta pérdida de plantilla en ambas especialidades? ¿Lo han estudiado? Gracias, señora Benítez. Señora consejera. Sí, señoría. La plantilla para la orgánica para el curso 2017-18 no es una previsión, está publicada y efectivamente es definitiva, ustedes la han visto. Repase las cuentas porque los datos que recogen su exposición de motivos sobre la plantilla de infantil y primaria no son correctos. Y si vamos a debatir de manera seria, pues no se puede partir de datos erróneos y hay algún error en sus cálculos, señora Benítez, de verdad, mírelo. Usted habla siempre de pérdidas y pretende hacer un ranking de plantilla por especialidades y por enseñanza. Y no es serio. La plantilla, ya se lo he dicho antes en la otra intervención, es un concepto global y existen reajustes del sistema educativo público para atender a las necesidades del sistema. Atendemos la apuesta por la FP, negamos el aumento por más demanda de secundaria, no atendemos los requerimientos del bilingüismo. No sé, ¿qué quiere, señora Benítez? ¿Entender la planificación educativa de manera global? ¿O seguimos confundiendo a la opinión pública con análisis pseudotécnicos y sesgados que solo contemplan una parte de la realidad? Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Benítez. Mire, señora consejera, yo lo único que entiendo es la importancia de estas dos etapas educativas, infantil y primaria, fundamentales para el desarrollo integral de los niños y niñas en Andalucía. Es de lo único que entiendo. Hace unas semanas se publicó una noticia que decía que la Inspección Educativa suspendía el curso de la Junta de Andalucía. No sé si ha leído usted o le ha llegado la noticia. Lo cierto es que desde Podemos Andalucía pensamos que tienen ustedes muchos esfuerzos que hacer y muchos programas de refuerzo para aprobar, señora consejera. Una de las asignaturas pendientes es la relativa a la desastrosa implantación del francés, porque no ha sido capaz de darme motivos de ese descenso en infantil y primaria que sí existen. A lo mejor en otras especialidades no, pero en esas sí. Y al recorte de las plantillas llevado a cabo en los centros de bilingüe desde el año pasado también. Estas dos medidas han dejado en la calle a cientos de docentes, se lo he dicho antes también. De hecho, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que son las medidas que más han influido en esa reducción de la plantilla orgánica en la etapa de primaria. Pero no son las únicas. A esto hay que sumar otras relacionadas con el sistema de sustituciones que su Gobierno ha implantado en Andalucía desde hace años. Y son medidas que no dependen del Real Decreto 14 de 2012. Y se lo voy a decir. El sistema de cupo de sustituciones cerrado que obliga a los equipos directivos a decidir si cubren o no determinadas sustituciones en previsión de otras más urgentes y posteriores. También el 17 de marzo de 2017 presentamos en esa moción que recogía la medida de eliminar el sistema de cupo. Se aprobó y aún no se ha cometido. Y se aprobó. Los llamamientos para sustituir a días fijos que se realizan desde las delegaciones territoriales, que suponen un retraso sistemático de 2 a 4 días en la gestión de las sustituciones, no cubriéndose ninguna sustitución antes de los 15 días. ¿Sabe que también se aprobó, tal como se hacía en Baleares, sustituir sin respetar los 10 días de ese Real Decreto en ciertos supuestos? Que también se aprobó esa medida en esa moción y no se está haciendo nada. Y, por último, una de las prácticas que más perjudica a la etapa de educación infantil. También le podemos echar la culpa al Real Decreto. Recurrir al profesorado de apoyo para cubrir las sustituciones. Yo he llegado señora Benítez, voy concluyendo. No, usted siempre me dice voy concluyendo y si tira un minuto más. Por favor, concluya. Concluyo. A esto también había que sumar el avance de la concertada frente a la pública, la exigua oferta de empleo público. Pero bueno, confiamos, señora consejera, de verdad, en que entre sus grandes planes eliminar este tipo de prácticas tan habituales y que cambie de estrategia por el bien de la calidad de la educación en Andalucía y por el futuro de los niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Señora consejera. Señora Benítez, gracias. Nuestra misión es planificar, prever, adaptar las plantillas a las necesidades actuales del sistema, se lo acabo de decir, y a los cambios normativos. Y todo eso está publicado, ustedes lo saben. Eso no es maquillar las cifras, camuflar información, para nada, para nada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay descenso demográfico, hay fallecimientos, hay jubilaciones, hay excedencias. Intentamos cubrir el 100% de la tasa de reposición
hoy por hoy. Es decir, las ofertas públicas de empleo no son exiguas, son las que necesitan el sistema. Teniendo en cuenta, se lo he dicho antes, tenemos casi 40.000 estudiantes menos que hace 5 años y 2.000 profesores más. Este año entrarán en las clases de 3 años 9.000 niños menos que el curso anterior, casi un 10% menos. Es decir, la bajada de natalidad es un dato objetivo. Otra cosa es que ustedes incidan en que el descenso de plantillas es porque desciende la plantilla en una especialidad o en 2 especialidades determinadas. Esa es otra cuestión, pero no lo vistan ustedes de descenso de plantilla, porque el descenso hay que mirarlo de forma global. Las plantillas hay que mirarlas de forma global. Es decir, enfoquemos los problemas que ustedes quieren enfocar por donde hay que enfocarlos. Y no metámoslo dentro de la demagogia general del titular. De verdad, señora Benítez. Si usted lo que quiere decirme es que se han reducido o que trabajan menos interinos de primaria o de educación física, dígalo por su nombre, pero no lo disfrace, por favor. ¿Vale? Y un matiz nada más. Los inspectores no, un sindicato de inspectores, no los inspectores. Y la segunda cuestión, el sistema de sustituciones anterior que usted ha criticado tanto fue un sistema de sustituciones aprobado por las organizaciones sindicales de la mesa sectorial, con las garantías suficientes, además, Sí, señora. Bueno, no me diciendo con cuya. Gracias.